Rotacional y divergencia. El lenguaje de las ecuaciones de Maxwell. Primero vamos a ver qué es un campo vectorial. Campo vectorial es lo que se obtiene a asociar a cada punto del espacio con un vector, una magnitud y una dirección. Usualmente el color de los vectores indica su magnitud, ya que si dibujáramos cada vector a escala, el campo sería bastante difícil de interpretar. Los campos vectoriales pueden ser usados para representar la fuerza de la gravedad en cada punto del espacio, es decir, un campo gravitacional. También puede representar la magnitud del campo magnético en cada punto del espacio, o la magnitud del campo eléctrico en cada punto del espacio. Un campo vectorial también puede representar la velocidad de un fluido. Sin embargo, nosotros podemos imaginar que cualquier campo vectorial representa la velocidad de un fluido, incluso si este campo corresponde a, por ejemplo, un campo electromagnético. Este fluido imaginario nos permite tener una intuición sobre el campo y las interacciones que lo caracterizan. Al imaginar este campo eléctrico como un fluido, podemos ver, en el caso de la pantalla, que este presenta un comportamiento imposible para un fluido real. Hay regiones donde el fluido parece crearse de la nada y otros donde el fluido desaparece. Ahora vamos a ver qué es el rotacional y la divergencia. Los puntos donde el fluido aparece tienen una divergencia positiva. La divergencia también mide el cambio de la velocidad de una partícula, incluso cuando no hay puntos que actúen como fuente. Recíprocamente, los puntos donde el fluido desaparece tienen una divergencia negativa. La divergencia en un fluido real incompresible es de cero, al no existir fuentes o drenajes espontáneos. El rotacional, por otro lado, no mide la tendencia a crear o generar fluido, sino la tendencia del fluido a girar en ese punto. En sentido horario, el rotacional es negativo, y en sentido antihorario, el rotacional es positivo. Un campo sin bucles también puede tener un rotacional, dado que este mide la influencia del campo a girar al opuesto en ese punto del campo. La divergencia y el rotacional son funciones que toman un punto y su resultado depende de los puntos vecinos, análogo a una derivada. Ahora vamos a ver la intuición matemática detrás del rotacional y la divergencia. Imagina dar un pequeño paso desde un punto en el campo vectorial a otro. El vector en este nuevo punto probablemente será un poco diferente del primer punto. Habrá algún cambio en la función después de dar ese paso, lo que se puede ver al restar el vector original del nuevo. Esta diferencia en la función es la derivada del campo en ese punto. Ahora, el producto punto nos da una especie de medida de cuán alineados están los dos vectores. El producto punto del vector del paso dado con el vector de la diferencia que causa tiende a ser positivo en la región donde la divergencia es positiva y viceversa. En cierto sentido, la divergencia es un valor promedio para este producto cruz de un paso con un cambio en la salida que causa sobre todas las direcciones posibles del paso. Piensa en un momento, si un paso en alguna dirección causa un cambio en ese vector en la misma dirección, esto corresponde a una tendencia al flujo hacia afuera, a una divergencia positiva, y por otro lado, si estos productos de punto
tienden a ser negativos, el vector de diferencia apunta en la dirección opuesta al vector de paso, lo que corresponde a una tendencia de divergencia negativa. Del mismo modo, recuerde que el producto cruz es un tipo de medida de cuán perpendiculares están los dos vectores, por lo que el producto cruz del vector paso con el vector de diferencia que causa tiende a ser positivo en las regiones donde el rizo es positivo, donde el rotacional es positivo y viceversa. Puede pensar en el rotacional como un promedio de este producto cruz del vector de diferencia con el vector de paso. Si un paso en alguna dirección corresponde con un cambio perpendicular a ese paso, eso corresponde a una tendencia a la rotación del flujo. Aquí vemos la definición exacta y matemática del rotacional y la divergencia, donde en habla, como el triángulo invertido, es el vector de los operadores diferenciales. Así es clara la conexión entre los productos cruz y punto y el rotacional y la divergencia, siendo esta conexión la forma en que se deriva parcialmente el campo vectorial. Ahora, por fin veremos qué implica todo esto para las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell están escritas en el lenguaje del rotacional y la divergencia. La primera, por ejemplo, es la ley de Gauss, la cual nos dice que la divergencia del campo eléctrico es proporcional a la densidad de carga en ese punto. Usando la intuición del fluido imaginario, podemos interpretar las cargas positivas como las fuentes de este fluido y las cargas negativas como los drenajes del fluido. Y en partes del espacio sin carga, el fluido se asemeja a un fluido real incompresible, como el agua. La segunda ecuación es la ley de Faraday, la cual nos dice que la divergencia del campo magnético es cero en cualquier lugar. Podemos entender esto diciendo que si el campo representa el flujo de un líquido, este sería incompresible, sin puentes o drenajes en ningún lugar, exactamente como el agua. Esto también nos implica que los monopolos magnéticos, es decir, fuentes y drenajes del fluido imaginario, no existen. Las siguientes dos ecuaciones son las leyes de Faraday de la inducción y la ley de Ampère. Nos dicen que el rotacional de un campo depende de la manera en que el otro cambia a través del tiempo. La ley de Ampère nos dice que un rotacional de un campo magnético puede ser causado por dos cosas: una corriente eléctrica en ese punto o un campo eléctrico cambiante en ese punto. Imaginemos ahora un cable con una corriente. La ley de Ampère nos dice que el campo magnético rota alrededor del cable. Pero ahora pongamos un capacitor en este cable. Este actúa como un quiebre en el circuito, lo que significa que no hay una corriente y por ende no hay campo magnético. Pero si se aplica una corriente alternante, la corriente en los cables de cada lado del capacitor cambia y por ende el campo eléctrico en el capacitor también cambia. Este cambio en el campo eléctrico crea un rotacional en el campo magnético, al mismo tiempo que la corriente en los dos cables crea su propio rotacional en el campo magnético. El resultado es que el comportamiento del campo magnético es continuo a través de todo el circuito. Muchas gracias por escuchar.